Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de dramas, romances y secretos del mundo otomano. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un chismecito jugoso, uno que literalmente incendiando las redes. ¿Ne listos para saber de qué copyright estoy hablando? Lo adivinaron Kerem Bürsin y Hande Rafael. Hoy vamos a sumergirnos en la reciente explosión superíndice 3N Mediu, tica que involucra a estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Pero no solo hablaremos de rumores, vamos a analizar la evidencia, los más menos las sonrisas, y todo lo que apunta a que algo que una amistad floreciendo, o tal vez ya floreció superíndice 3, Q copyright N sabe. La tensión superíndice 3N es palpable. Y por supuesto hablaremos de la serie que los unió superíndice 3, la que encendió superíndice 3 la chispa, la culpable de que estemos todos aquí especulando, senu con diéresis al cap, también copyright N conocida como Love is in the air. Rense porque vamos a desentrar más menos este misterio como nunca antes. Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones y teorías de fans, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de mi lisi sobre las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre el mejor contenido, las noticias calientes y por supuesto, mucho drama. Así que sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este salseo. Abrochen sus cinturones porque el viaje será largo y lleno de sorpresas. Empecemos por el principio, por el escenario donde todo comenzó superíndice 3, senu con diéresis al cap o Love is in the air. Esta serie pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, un GEU copyright nero que las series turcas dominan a la perfección superíndice 3N, y vaya que su. La serie se centra en la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Rafael, una joven florista brillante y ambiciosa que más menos a con estudiar en Italia. Pero sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, el príncipe fruo y calculador de una importante empresa de arquitectura, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, le retira la beca. Sin embargo, el destino, o ese bien, un malentendido, los une en una situación superíndice 3N peculiar. Serkan, para salvar una importante negociación superíndice 3N con un inversor, le propone a Eda fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, con diéresis copyright, él le devolverá la beca que tanto desea. ¿Copyright podrá salir mal? Pregunta retu superíndice 3 rica, por supuesto. Absolutamente todo, y esa es precisamente la magia de esta serie. El guión es ingenioso, los diálogos chispeantes y las situaciones son tan exageradas como irresistibles. Es una superíndice 3 mula ganadora que ha conquistado corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era evidente desde el primer momento. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba a los 4 vientos que había algo de ese que amistad. Y los fans, por supuesto, lo notaron al instante. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y comentarios alabando la química entre los protagonistas. Se crearon incontables cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja Anker. Cada escena, cada entrevista, era analizada hasta el ese mínimo detalle en busca de más menos ales. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su popularidad se disparó superíndice 3, convirtió copyright dolos en estrellas globales. Pero la cosa no terminó superíndice 3 aún. Fuera de la pantalla, Hande y Kerem empezaron a pasar de ese tiempo juntos. Viajes, cenas, fotos compartidas en redes sociales. Las alarmas de romance se dispararon. Aunque ambos negaban cualquier relación superíndice 3N, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo, los fans seguían insistiendo. Y es que, CU superíndice 3 mono ilusionarse con una historia de amor que traspasa la pantalla. La negación superíndice 3N solo alimentaba a UNMUDS las especulaciones. Cada publicación superíndice 3N en sus redes sociales era interpretada como un mensaje en CU superíndice 3 una prueba irrefutable de su amor secreto. Y ahora, llegamos al plato fuerte de nuestro vídeo, el beso. Recientemente han circulado unas fotos y vídeos donde se ve a Kerem y Hande besándose apasionadamente durante un evento.
Las imágenes son un poco borrosas, la calidad no es la mejor, tomada seguramente con un telecopyright Phonomu superíndice 3000 a la distancia, pero la silueta, el lenguaje corporal, la forma en que se abrazan, todo apunta a que efectivamente son ellos dos. El contexto del evento Tambiu Copyright N es importante. No era una gala oficial, ni una alfombra roja llena de fotos superíndice 3 grafos. Era un evento Moon S íntimo con amigos cercanos y colegas de la industria. Un ambiente que podrá haberlos hecho bajar la guardia. Pero lo Moon S interesante no es solo el beso en su, sino lo que vino después Copyright S. El silencio. Ninguno de los dos ha negado ni confirmado la noticia. Han optado por el silencio, dejando que las especulaciones sigan creciendo. Una estrategia inteligente desde el punto de vista del marketing, sin duda, pero que al mismo tiempo tortura a sus seguidores. Y por supuesto los fans están enloquecidos. ¿Será esta la confirmación superíndice 3N oficial que todos vamos esperando? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva pareja estrella? ¿O es simplemente una ilusión superíndice 3N, un espejismo creado por nuestras propias expectativas? Analicemos un poco Moon S a fondo este beso apasionado. La situación superíndice 3N en la que se produce es clave. No fue en el set de grabación superíndice 3N, no fue durante una entrevista, fue en un evento público, pero con un cierto grado de intimidad. Esto podrá indicar que ya no quieren ocultar lo que sienten, que están listos para dar el siguiente paso y mostrar su amor al mundo. O tal vez simplemente fue un momento de debilidad, un arrebato de pasión superíndice 3N que no pudieron controlar. Quizás se dejaron llevar por el momento, por la música, por la compau más menos UA. Sea como sea, el impacto mediático ha sido enorme. La noticia ha recorrido el mundo a la velocidad de la luz, generando titulares en periódicos superíndice 3 dicos y revistas de todo el planeta. Pero, ¿por qué copyright creo que esta confirmación superíndice 3N es inminente? Hay varias razones. En primer lugar, la presión superíndice 3N mediática es cada vez mayor. Los fans exigen una respuesta, los medios de comunicación superíndice 3N están al acecho, y el silencio solo alimenta las especulaciones. Se han creado peticiones online exigiendo una declaración superíndice 3N oficial. Los paparazzi los persiguen incansablemente en busca de una fotografía reveladora. En segundo lugar, la química entre Ande y Kerem es innegable. Se complementan a la perfección superíndice 3N, se entienden con solo una mirada, y tienen una conexión superíndice 3N que va muy allá de lo profesional. Su lenguaje corporal lo delata. Sus sonrisas son lídas y sinceras cuando están juntos. Y en tercer lugar, creo que ambos están en un momento de sus vidas en el que buscan algo muy de ese que con diéresis copyright cito profesional. Buscan amor, buscan compau más menos UA, buscan a alguien con quien compartir sus alegrías y sus penas. La fama y la fortuna son importantes, pero no lo son todo. Y hablando de series turcas y romances que traspasan la pantalla, no podemos dejar de mencionar a otra pareja IQ superíndice 3 Nika, Burak Uzuparra Foybit y Fariye Ebsen. Ellos también copyright N se conocieron en el set de grabación superíndice 3N, en la serie U con diéresis al Q, y su amor fue tan fuerte que terminó superíndice 3 traspasando la pantalla. Hoy en día, están casados y tienen un hijo, y son una de las parejas Moon S queridas y respetadas de Turquía. Su historia es un ejemplo de CEU superíndice 3 Mo el amor verdadero puede florecer en los lugares Moon S inesperados. U con diéresis al Q, traducida como El Pu Jaro Cantor, es una serie dramática de U con diéresis copyright poca, basada en una novela clásica turca del mismo nombre. La serie cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que se enamora de su primo Kamran. La trama es llena de giros inesperados, secretos familiares y por supuesto, mucho romance. Es una historia de amor prohibido, de pasiones encontradas y de decisiones difíciles. La serie fue un U con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, en gran parte gracias a la química entre Burak y Fariye. Su amor en la pantalla era tan creíble que los fans no pudieron evitar ilusionarse con un romance en la vida real. Y afortunadamente para todos nosotros, sus deseos se hicieron realidad. Se convirtieron en la pareja perfecta, un símbolo de amor y felicidad.
La historia de Burak y Farille es un claro ejemplo de CU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en los lugares S inesperados, incluso en el set de grabación superíndice 3N. Y es que copyright mejor lugar para enamorarse que compartiendo largas jornadas de trabajo, interpretando escenas románticas y creando un vínculo especial con otra persona. La convivencia diaria, la comprensión superíndice 3N mutua y el apoyo incondicional son ingredientes clave para una relación superíndice 3N duradera. Volviendo a Kerem y Ande, no podemos ignorar el impacto que Senu con diéresis al cap ha tenido en sus carreras. La serie no solo los ha catapultado a la fama internacional, sino que también Copyright N les ha brindado la oportunidad de demostrar su talento como actores y de conectar con millones de fans en todo el mundo. Se han convertido en modelos a seguir para muchos Ju superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. La serie es una mezcla perfecta de comedia, romance y drama, con personajes en más menos hables y situaciones divertidas. La química entre Ande y Kerem es innegable, y su interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan es simplemente magistral. Han logrado crear personajes complejos y creíbles, con los que el público se siente identificado. La serie ha sido doblada a múltiples idiomas y ha sido transmitida en decenas de países, convirtió Copyright 2 en un Fenu superíndice 3 meno global. Otro dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que la serie fue filmada en Estambul, una ciudad llena de encanto y belleza. Los escenarios naturales y urbanos de Estambul le dan a la serie un toque especial, transportando al espectador a un mundo mágico y romántico. Las calles empedradas, los bazares coloridos, los palacios imponentes y las vistas panorámicas del bus superíndice 3 Esforo son el telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor. Además, la banda sonora de la serie es simplemente espectacular. Las canciones son pegadizas, emotivas y perfectamente adaptadas a las diferentes escenas. La música juega un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera superíndice 3 esfera única y envolvente. Cada canción superíndice 3N refuerza las emociones de los personajes y nos sumerge a UNMUS en la trama. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué copyright podemos esperar de Kerem y Ande en el futuro? ¿Confirmar UN su relación superíndice 3N? ¿Seguir UN trabajando juntos en nuevos proyectos? ¿O optarán por mantener su vida privada alejada de los focos? Son preguntas que todos nos hacemos y cuyas respuestas aún están en el aire. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que su historia de amor, real o ficticia, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y mientras tanto nosotros seguiremos a QU, analizando cada uno de sus movimientos, especulando sobre su futuro y soñando con un final feliz. Porque seamos honestos, a todos nos gusta una buena historia de amor. Así que para resumir, tenemos un beso apasionado, una confirmación superíndice 3N inminente y una historia de amor que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. Kerem y Ande, ustedes su que saben CU superíndice 3 Mo mantenernos entretenidos. Son los reyes del drama, los maestros del suspenso, los arquitectos de nuestra ilusión superíndice 3N. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi análisis sobre el posible romance entre Kerem y Ande, y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sus parejas IQ superíndice 3nicas. He intentado ser lo más ese objetivo posible, presentando todos los lados de la historia y dejando que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto mi vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción superíndice 3N me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU copyright opinan del beso? ¿Creen que Kerem y Ande están enamorados? ¿CU es su serie turca favorita? ¿QU copyright otras parejas de la pantalla chica creen que podrán tener un romance en la vida real? Me encantará leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que el superíndice 3 será, aún es explosivo.
Muchas gracias por su atención superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, sigan soñando con el amor, porque a veces los sueños se hacen realidad.